¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos una semana más a este espacio de la entrevista aquí en Televigo. Contamos en esta ocasión con la presencia en el plató de Jesús Vázquez Almuña, presidente de la Autoridad Portuaria. Muchísimas gracias. Encantado de estar con vosotros. Muy bien, le preguntaría para empezar por la situación del puerto. Acabamos de doblar la esquina del año, ¿no? Ese primer semestre que se ha cerrado en positivo con un aumento de los tráficos y del resultado, y esto en un contexto internacional, pues digamos que convulso, y aún encima con uno de los principales tráficos, el de la automoción, un poco a la baja por esa famosa crisis de los microchips. ¿Cómo explicamos que pese a todo eso el puerto de Vigo esté casi mejor que nunca? Sí, la verdad es que estamos contentos, ¿no? Porque como bien dices, desde la pandemia, pues la situación mundial hace difícil, ¿no?, el comercio a ese nivel. Sin embargo, nosotros todos los años, incluido el de la pandemia, tuvimos crecimientos y seguimos creciendo gracias fundamentalmente pues, a la terminal de contenedores, que está teniendo cifras récord, con mercancías que abastecen o salen desde nuestras empresas al resto del mundo. Y bien es cierto que podría ser todos los días los resultados todavía mejores si el sector del automóvil estuviera estable, ¿no? En los primeros meses del año ha habido dificultades por el tema de microchips y esperemos, ¿no?, que se estabilice. Pero desde luego el resto de mercancías, especialmente pues, la pesca congelada, conservas, el tema también del aluminio, que está funcionando muy bien, el granito, pues están haciendo que el puerto tenga eso, crecimientos positivos, aún en momentos difíciles, y además siempre comparándolos con el año anterior, que ha sido un año bueno también. Hablaba usted del movimiento de contenedores, que ha sido espectacular y lo que está un poquito detrás de estas cifras de éxito en lo que llevamos de año, pero la pregunta es si podemos morir de éxito, quiero decir, por falta de espacio. Hace poco se anunciaba pues, sí, el derribo de unos silos en Guisar. ¿Qué margen tiene el puerto de Vigo? Pues el problema de espacio viene desde hace muchos años, ¿no? Desde también empezamos a revisar todo nuestro proyecto, ¿no?, el Blue Growth, Crecimiento Azul Sostenible. Lo que estamos haciendo es haciendo redistribución de espacios que eran poco utilizados o sin utilización, los estamos reconviniendo. También estamos tratando de que empresas que no tengan que estar obligatoriamente en la lámina de nada, en el intercambio mar-tierra, pues que puedan buscar otros emplazamientos. Por eso nos interesa mucho potenciar la Plisán. Y también queremos ganar espacios que fueron portuarios, como la zona de Adif, que en un futuro, yo creo que próximo, pues habrá una parte que no sea necesario para la actividad de transporte ferroviario, ¿no? Sí el de mercancías, pero no el de pasajeros, y con eso también ganar un espacio que es vital para el puerto. Es decir, que el puerto, a pesar de estar encajado, digamos, en el corazón de la ciudad, en el centro de la ciudad, tiene todavía algún margen de crecimiento en los próximos años si somos inteligentes y sabemos cómo buscar ese espacio. Sí, evidentemente lo que tenemos que hacer es mejorar nuestras instalaciones y al mismo tiempo orientarlas a la mayor utilización posible, ¿no? Que sean concesiones que tengan una gran actividad y que den respuesta. Al final el puerto está para dar respuesta a las empresas del sur de Galicia, del noroeste de la península ibérica, dando entrada a mercancías y salida también para la exportación a las producidas por nuestras empresas. Y para eso lo fundamental es el intercambio mar-tierra, que no se bloquee, como ha ocurrido con puertos mundiales que han tenido una situación muy, muy complicada durante estos años. Y creo que eso, tratando de aunar esfuerzos por parte de todos, podremos conseguirlo. Hablaba usted hace un momentito de la Plisán, esa conexión ferroviaria que tanto estamos hablando en los últimos años, tan necesaria desde el punto de vista de la autoridad portuaria, de poder dar esa salida, como ya tiene Guisar con esa plataforma logística de Salvaterras-Neves. ¿En qué punto exacto estamos? Porque desde la alcaldía, insisto, se ha venido diciendo que no, que eso partiría la ciudad en dos y que se haría todo lo posible para que no se lleve a cabo desde la autoridad portuaria todo lo contrario, es decir, de la necesidad para no ahogar el crecimiento futuro del puerto. Bueno, hay dos proyectos, ¿no?, en marcha. Uno es el apartadero ferroviario de la Plisán, que está ya aprobado por Adif y estamos pendientes de la financiación de fondos europeos, que creemos que lo vamos a conseguir, con lo cual la Plisán tendría una gran conexión por carretera ya con la autovía para Portugal y para el resto de la península, y también próximamente, en cuanto construyamos el apartadero, también a nivel ferroviario. Pero para eso necesitamos también que la conexión de la mayor terminal del puerto de Vigo, que es Bouzas, también esté conectada por ferrocarril. Tengo que recordar que es de las pocas terminales con movimiento de vehículos que no tienen conexión ferroviaria. Es la mayor terminal del puerto de Vigo. Y además Europa nos ha dicho que tenemos que subir en general el transporte, que ahora mismo
solo tiene el 5% a nivel europeo, perdón, el 5% es en España y el objetivo europeo es el 20%. Tenemos que crecer mucho para aumentar ese transporte ferroviario. No podemos dejar la terminal de Bouzas, la mayor terminal, sin esa conexión. En este momento hay un estudio informativo por parte del Ministerio que está analizando la salida sur, que todo el mundo dice que es fundamental, con la conexión a la terminal de Bouzas. Eso se está haciendo por parte del Ministerio. Nosotros estamos aportando los datos donde demostramos que es importantísimo. Es más, el González Laxe, que fue presidente de la Xunta, y una persona que fue presidente de Puertos del Estado también lo reconoce y dice que es fundamental que Bouzas tenga una conexión ferroviaria. El problema estaría, digamos, en la afectación, ¿no? en el barrio de Colla, en el barrio de Bouzas, que es lo que se critica desde la alcaldía. Claro, la primera pregunta, ¿es necesario que una terminal, la mayor terminal de un puerto, tenga conexión ferroviaria? Eso yo creo que todo el mundo, a nivel mundial, es una evidencia. Y es más, todavía más con la apuesta que ha hecho la Unión Europea por el ferrocarril, no hay duda. Pasamos a la segunda fase, que es ¿y cómo influye esa conexión en la ciudad? Correcto. Pues evidentemente tiene cierta influencia, pero hoy en día los proyectos se pueden hacer para que tengan la menor agresión posible a la ciudad. De hecho, en Vigo tenemos un ejemplo claro. Hace muy poco, en principio, el tren en Vigo iba a entrar por el barrio de Teis. Se decidió, lógicamente, con muy buen criterio, que fuera subterráneo esa entrada y no afectó al barrio de Teis. Nosotros creemos que es posible hacer lo mismo con esta conexión a Bouzas y hacerlo subterráneo en el resto del recorrido. ¿Es más costoso? Sí, pero con eso se consigue las dos necesidades, que la ciudad de Vigo no tenga un impacto negativo y que el puerto, con su mayor terminal, tenga una conexión a lo que es el futuro, que es el transporte por ferrocarril. La relación entre el puerto y la ciudad es fundamental, es bidireccional. Decía yo antes que el puerto está en el corazón de Vigo y por lo tanto tiene que ser permeable. En eso está, a través de esa estrategia Blue Growth en los últimos años, el puerto de Vigo. Lo último, esas obras que se ven ya en todo el espigón de la escollera de Bouzas, que se está reformando allí el paseo, que eso se va a conectar, por cierto, con el carril bici que conectará con la actual zona de Beira-Mar, que ya está ejecutada. En eso está también poniendo el énfasis en esa parte, digamos, social, no tan económica, pero que es fundamental para que el puerto devuelva a la ciudad lo mucho que la ciudad le ha dado al puerto, claro. Efectivamente, somos de esa idea, ¿no? Y de hecho el puerto de Vigo proporcionalmente es el puerto que más se está invirtiendo en los proyectos puerto-ciudad. ¿Por qué? Porque somos una parte de la ciudad y como bien dices, la ciudad también le ha dado mucho al puerto. El puerto no puede estar, digamos, aislado de la ciudad ni la ciudad del puerto. En las zonas donde vemos que no hay interferencia con la actividad portuaria y que por lo tanto las empresas y todos los trabajadores que tiene el puerto de forma directa e indirecta se vean afectados, lógicamente tenemos que preservar esa actividad que es fundamental. Como la pandemia más se demostró, pues vamos a acercar más todavía, ¿no? Tenemos zonas ya muy plenas, de hecho las avenidas, por ejemplo, ¿no? Todo Alaxi son zonas que son las más visitadas de la ciudad, es decir, es el núcleo de la ciudad. En verano y en invierno hay mucha gente que viene a visitarnos, tanto de la propia ciudad que pasea, como de visitantes, de cruceros, aquellos que van a CIES, aquellos que vienen en tráfico de ría, y aquellos que llegan por otros medios y acaban llegando a esa zona. Por lo tanto, vamos a seguir con esa apuesta, vamos a abrir ahora mismo una senda en el Berbés que nunca tuvo, cuando fue el núcleo de origen del puerto y de la ciudad, y vamos a llevarlo también al segundo tramo de Orilla-Mar, como bien dices, para desde la calle Coruña conectar con esa senda peatonal y ciclista hasta la terminal de Bouzas, ¿no? Y hacer un recorrido de más de 7 kilómetros como digo, en el borde portuario, sin afectar a la actividad portuaria, pero al mismo tiempo ganando espacio para crecer, como ahora mismo ya ocurre, por ejemplo, en Orilla-Mar, desde hace unas semanas que pues están en pleno uso y que tienen muchísimos visitantes. Está claro que el puerto tiene una estrategia marcada, una hoja de ruta que es la conocida como Blue Growth y hace poco era premiada a nivel internacional con ese Oscar medioambiental, como lo denominamos todos, a ese proyecto de visor submarino en Alaxi, también otro proyecto que está previsto para la escollera de Bouzas. Bueno, lo primero es ¿qué significa esto para el puerto a nivel de reconocimiento internacional y a nivel de aval para lo que se está haciendo? Pues que Vigo es pionero en la estrategia europea de Blue Growth, de crecimiento azul sostenible, y que se nos premia a nivel mundial, ¿no? Porque estos premios de medio ambiente son los premios de la Asociación Internacional de Puertos, es decir,
que dentro de todos los puertos del mundo se ha considerado ya en 2 ocasiones que el puerto de Vigo está haciendo prácticas muy positivas. Medioambientalmente, fundamental, aumentando la biodiversidad de la vida en sus dársenas y que además pueda ser conocido por los ciudadanos. Y además, en este último proyecto no solo tiene un visor que nos va a dar toda esa imagen, sino que vamos a probar estructuras para futuras construcciones marinas, donde un material que sea, digamos, más, que genere vida y que disminuya el impacto, por ejemplo, del sonido de los buques, ¿no? Y que la fauna y flora de nuestras dársenas pues pueda tener una vida completamente normal y aumentando, como decíamos, la biodiversidad. Ya en estos momentos podemos ver pues, caballitos de mar en la zona de astilleros, cosa que hace 15 o 20 años sería impensable. Y esto demuestra, y así nos lo queremos demostrar al mundo, que no es el problema de la mayor actividad del puerto. El puerto tiene más actividad en estos momentos que hace años, pero se hace de forma mucho más, digamos, sensible ante el medio ambiente. Y creemos que esa es la vía, ¿no? Y estos 2 proyectos premiados por la Asociación Internacional de Puertos indican eso. Nos hemos peleado con Hannover, con Vancouver, puertos australianos, y Vigo ha salido vencedor. Eso es lo que es más visible, pero hablaba usted de los caballitos de mar en la zona de los astilleros, ahí también tiene muchísima importancia esa labor de residuos en las escolleras que se ha llevado a cabo, y eso a lo mejor no es tan visible, pero toneladas y toneladas de residuos que han acabado en el fondo de la ría, que se han limpiado, el puerto se ha afanado en retirarlo y también en advertir en las posibles futuras sanciones de aquellos que no respeten, porque el objetivo es tener unos fondos marítimos limpios, y a lo mejor esto es menos visible que un visor, pero igualmente importante. Sí, al final es todo lo mismo, ¿no? Como bien ejemplificas. Pero no solo son las acciones que hacemos nosotros, de limpieza de fondos, de todo esto, sino también que hemos concienciado y han sido sensibles las empresas que trabajan en el puerto en hacerlo de forma sostenible medioambientalmente, económicamente y también socialmente, que eso son los 3 pilares fundamentales. La sostenibilidad pasa por los 3. Si desequilibramos uno de ellos, pues es un problema. Desde luego tiene que haber un soporte social. Aquí trabaja mucha gente en lo que es el puerto, de forma directa e indirecta. Pero si no protegemos nuestros océanos, si no protegemos el medio ambiente, tampoco tenemos futuro. Por lo tanto, nosotros incidimos claramente en esto, y Europa, y como digo, incluso a nivel mundial, pues consideran que el puerto de Vigo está haciendo las cosas muy bien. El puerto es sobre todo economía, y dentro de la economía pues destacan algunos sectores fundamentalmente en nuestra ciudad. Hemos hablado de la automoción, de esa necesidad de conectar Bouzas con la Plisán, hemos hablado del sector de la pesca, que no va mal, los astilleros Vulcano y Barreras, ahora mismo rebautizados como San Enrique y como astilleros Ría de Vigo. Podemos decir que hemos dejado atrás un pasado negro o marrón oscuro, digamos, del sector naval, y que ahora mismo, de lo que tiene que ver con el puerto, ya están encauzados con esas nuevas concesiones, y que, bueno, pues hay un motivo de esperanza para que, bueno, esa actividad se relance en nuestra ría. Pues sí, la verdad es que estamos muy contentos, porque en relación hace un año teníamos 2 astilleros históricos, ¿no?, sin actividad, y en este momento pues hemos conseguido avanzar con nuevas concesiones para que puedan hacer lo que saben hacer, ¿no? Tanto Vulcano como Barreras han construido muchos barcos, han reparado muchos barcos, y queremos que lo sigan haciendo, porque el puerto de Vigo tiene una de las grandes, yo creo que, logros a lo largo de todos estos años, que es polivalente, y que en Vigo un barco con un problema puede resolverlo, porque tenemos cualquier tipo de posibilidad de reparación, cualquier terminal para cualquier tipo de mercancía, y como digo, si hay una avería, tenemos además unas empresas auxiliares muy buenas. El hecho de que Vulcano y Barreras en este momento hayan tenido ya una nueva empresa que se ha digamos, invertido aquí en Vigo por este sector, pues nos da ya una posición, yo creo que favorable. Evidentemente, luego hay que aprovechar oportunidades del sector, y creemos que en este momento, una vez pasada la pandemia, la construcción naval tiene que potenciarse. Vamos a competir con países muy poderosos. Turquía es nuestro principal enemigo a nivel del ámbito, digamos, de la zona europea, pero lógicamente hablamos de Japón, hablamos de China, donde hay constructores de forma importante. Hemos encontrado, yo creo que, nicho de mercado en los buques más técnicos, aquellos que necesitan de un amplio conocimiento,
y creemos que por ahí el naval en Vigo tiene mucho futuro. Habla usted de competencia, el puerto de Vigo es el líder en el noroeste en unos cuantos sectores y a nivel estatal también en otros, por ejemplo en automóviles es junto con Barcelona y con Valencia, en pesca fresca a nivel mundial, en tráfico de frutas estamos muy bien posicionados, en otros tráficos también, pero efectivamente existe competencia y sobre todo aquí al lado el puerto de Leixões, que está ganando tráficos tanto de cruceros que le preguntaré como de tráficos en general. No sé si es un enemigo a batir o un rival, pero ¿cómo podemos hacer frente al amigo portugués que está haciendo, parece que bastante bien los deberes? Sí, claramente el gobierno portugués está apostando por su Atlántico, ¿no? Al final Portugal es Atlántico, pero creemos que España debe también apoyar a los puertos gallegos que son atlánticos. Por lo tanto, la entrada desde Sudamérica, desde Norteamérica o desde África a Europa puede ser perfectamente por los puertos gallegos. Portugal está haciendo su apuesta, tiene 3 grandes puertos que está inyectando una inversión muy importante. Ellos defienden evidentemente lo suyo. Yo creo que el puerto de Vigo tiene las características ideales para tener este tipo de tráficos y desde luego vamos a seguir haciendo lo que tenemos que hacer, que es la calidad del servicio, ¿no? Que es lo que hemos hecho siempre. Tenemos un puerto donde se puede atracar los 365 días del año, ¿no? Y eso no lo tienen todos los puertos. Muchos otros puertos tienen dificultades cuando hay temporal. En Vigo se puede hacer. Luego tenemos lo que dije antes, ¿no? Una ría con todo tipo de instalaciones para cualquier tipo de mercancía, ¿eh? La reparación naval, la construcción naval, pero también terminales de coches, terminales de pesca. Somos número 1 y de hecho estas semanas hemos tenido visitas desde parlamentarios europeos o la Dirección General del Mar de la Unión Europea con diferentes expediciones o representantes de todos los países del mundo a través de la FAO y que realiza aquí su taller. Es decir, somos en algunas actividades somos número 1 mundial, o sea, estamos en cabeza y con esa calidad de servicio tenemos que seguir creciendo. Evidentemente tenemos que convencer al gobierno español de una apuesta máxima por los puertos atlánticos para competir con el desarrollo que está haciendo Portugal. Hace unos años veíamos nacer la autopista del mar, Vigo-San Naser, que bueno, en principio funciona bastante bien y poquito tiempo después se habló de la posibilidad de retomar bueno, pues una ruta que existía ya antiguamente entre Bouzas, entre Vigo y un puerto británico. Leíamos la semana pasada que no acaba de cuajar. ¿Por qué la autopista del mar sí funcionó, está funcionando bien, aumentó incluso frecuencias y no acabamos de poner en marcha esta nueva posibilidad con el Reino Unido, después de todos los problemas que ha habido y entiendo que sigue habiendo en el puerto de Dover de entrada de camiones y demás? Pues sí, el ferry es un proyecto muy interesante, pero necesita que madure, ¿no? Porque las navieras al final buscan que haya un número importante de carga, tanto en la ida como en la vuelta, ¿no? Y por el momento todavía eso no cuajó. Nosotros estamos preparados, es decir, nosotros tenemos un proyecto que estamos elaborando de nuevo PIF, puesto de control fronterizo en Bouzas. Hemos hablado con las autoridades de seguridad, tanto Guardia Civil como Policía Nacional, para ver qué tendríamos que hacer para tener digamos, la seguridad suficiente en estas terminales. Recordemos que el ferry es de pasajeros y es de carga. Y vamos a intentar apostar, pero si no hay un proyecto que tenga claro que pueda ser digamos, económicamente sostenible, va a ser difícil que llegue. Nosotros, por nuestra parte, ponemos todo lo que tenemos, obras, inversiones y, como digo, negociaciones con todos los segmentos para tenerlo en cuanto esto madure. Es cierto que estamos en un momento difícil, estamos hablando de una salida de la pandemia con desequilibrios económicos mundiales, hablamos de una guerra muy cerca de Europa y, por lo tanto, también que crea incertidumbre, y nosotros creemos que una vez que eso se estabilice, que tanto el sector de la economía mundial como la finalización de la guerra pues pueda dar estabilidad y, por tanto, madurez a ese proyecto. Hablaba usted de la necesidad de una mayor implicación por parte del Gobierno de la Nación, por parte del Estado con los puertos atlánticos, pues fundamentalmente el que nos ocupa, que es Vigo. Estamos a la espera de ese plan de usos que se ha tramitado y tiene que informar todavía el Ministerio. No sé si ya tienen conocimiento de cuándo al menos va a ser, pues ya hace tiempo que se remitió. Sí, la verdad es que estamos pues preocupados, ¿no? Porque el plan de usos es muy importante para el desarrollo del puerto. Lleva ya 2 años y medio de retraso.
había sido tumbado a nivel del Tribunal Supremo por un tema de forma, y nosotros queremos tener cuanto antes un plan de uso. Le hemos dado todas las facilidades, nos da igual que se haga un estudio de impacto medioambiental, que no se había hecho con ningún otro plan de usos de ningún otro puerto hasta los últimos de Marín y Gijón, que se hicieron simplificados. Nosotros dijimos que si es ordinario, que sea ordinario, pero lo que no podemos es seguir pendientes de que nos contesten y que nosotros podamos hacer este proyecto. Creo que uno de los problemas que tenemos en España a veces es que tenemos una limitación en protocolos que en otros países, por ejemplo Portugal o cualquier otro país de la Unión Europea, son muchísimo más ágiles. Lógicamente, si no tenemos esto, no podemos aspirar a fondos europeos para mejorar nuestras infraestructuras. Y esto es un parón importante que, como digo, otros puertos de otros países están aprovechando. Hablamos antes de la relación en Vigo-Ciudad, ahí se enmarcan también las actividades lúdico-festivas, digamos, que se realizan, o deportivas. Hace poquito el Vigo Sea Fest, y en breve pues habrá esos conciertos previstos en el marco del Xacobeo y también o Marisquiño. Por un lado es la alegría, ¿no?, de volver a ver bueno, pues cuestiones como estas, eventos socioculturales, y también bueno, pues es una apuesta del puerto, porque decíamos que el puerto es fundamentalmente economía, pero también hay que devolverla a la ciudadanía. Es compatible, ¿verdad?, una cosa con la otra, siempre y cuando se respeten una serie de limitaciones y obligaciones. Sí, lógicamente, como decía antes, el puerto, su principal, digamos, actividad es todas las acciones de intercambio de mercancías, por tanto, eso hay que preservarlo. Fuera de eso, pues lógicamente, pues con mucho trabajo por parte de los equipos del puerto, pues lo que hacemos es ayudar para que se pueda, digamos, desarrollar actividades culturales, actividades lúdicas en nuestro territorio, con las limitaciones que le marcamos, especialmente de seguridad. Hemos marcado límites muy claros de utilización de determinadas zonas y no de otras, para evitar accidentes como desgraciadamente ocurrieron en el puerto cuando el control no lo tenía el propio puerto, ¿no? Nosotros entendemos que sí, que la ciudad tiene que tener un sitio donde tener más actividades. No solo hablo de esto, hablo también de presentación de libros, por ejemplo, que lo hemos hecho, o lo que es el concurso cartelista más importante del mundo, que es el Terras Gaudas, que también se realiza, ¿no? Y vamos a seguir promocionando todas estas actividades. Incluso hemos creado un comité de bienestar, que es de los pocos puertos que lo tienen en España, y que trata de aquellos marineros, aquellas personas que lleguen al puerto de Vigo y que no tienen digamos, un soporte familiar, pues puedan tener todo tipo de condiciones, ¿no? En el puerto, desde lo que es Stella Maris, lo que es todos los equipos, la Comandancia Marina, la Capitanía Marítima, todos damos una protección a esas personas que puedan venir y estar en una situación a veces difícil para que puedan completar. Sobre todo cuando en la pandemia, ¿no?, pues hubo la imposibilidad de trasladarse a la ciudad o al país de origen, pues que tengamos una cobertura de soporte social para todos ellos. Hablábamos de eventos, y este pasado fin de semana, este puente con el Día de Galicia, pues vivíamos la Jacobus Maris, esa regata, esa peregrinación xacobea, la más larga de la historia, bueno, pues a través del mar. Hablando de mar, de barcos, el tema cruceros, que económicamente quizás no sea el tráfico más rentable, digamos, en números, pero sí por lo que representa, por esa imagen que se proyecta del puerto y de la ciudad a nivel mundial. Vigo en los últimos años, antes de la pandemia hablamos, se llegó a posicionar como incluso el primer puerto del noroeste, se bajó. Sobre todo, ¿cuáles son las expectativas para el próximo año y en el medio plazo, en los siguientes? ¿Volveremos a ver esos grandes, que ya vemos algunos, pero esos fantásticos cruceros de los más grandes del mundo, y volveremos a ver escala tras escala tras escala en la ciudad? Pues yo creo que estamos teniendo un resultado magnífico, ¿no? Este año va a ser el año con mayor número de escalas de los últimos 10 años. Y en los primeros 5 meses del año, en la estadística de puertos del Estado, somos el primer puerto del noroeste, ¿no?, en tráfico cruceros, por encima de Leixões o de Coruña, que desde el año 11 Coruña está por encima de Vigo. Yo creo que hemos aunado una serie de temas muy importantes. El paquete turístico que se ofrece en Vigo es muy completo, desde el propio local, ¿no?, la gente que baja aquí y pues se dirige a establecimientos de la propia ciudad, a visitar partes de la ciudad y del entorno, ¿no? Lógicamente también Santiago, que al final está a 60 minutos de este puerto, y hay que seguir por ahí dando calidad para que
los cruceristas elijan esta escala como preferente entre ellos, ¿no? Yo creo que tenemos un objetivo conseguible, y en cuanto los aforos recuperen los que teníamos antes de la pandemia, pues podamos llegar a cifras también de pasajeros muy altas. Pero en número de escalas estamos muy contentos porque han llegado muchos barcos por primera vez a Vigo, escalas inaugurales, y grandes barcos que nos señalan como digo, un puerto ahora mismo a un nivel de los más importantes del noroeste español. Última pregunta, hablábamos de la importancia de los símbolos. El puerto, la autoridad portuaria, recuperaba hace nada la festividad del Carmen, que se había dejado de lado en los últimos años. Significa mucho, ¿no? para un sector como es el de la pesca, el de los marineros en definitiva, y también por lo que hablamos antes de esa relación con la ciudad, esa relación con las personas que trabajan por y para el mar, el recuperar una festividad como es la patrona de los marineros, ¿no? Sí, la verdad es que contamos ahí con yo creo que la gran implicación del sector de la pesca, que quería recuperar después de casi 20 años esa tradición. Yo también, como sabes, soy del mundo de la pesca, y en mi pueblo siempre, desde hace muchísimos años, también tenemos esa gran, pues yo creo que nuestra festividad de la Virgen del Carmen es algo que llevamos todos en el corazón, y desde luego la procesión por el mar, ¿no? Creemos que era muy, muy importante, y ahí reunimos a la comunidad marítima, como la Comandancia Naval, Capitanía, Salvamento Marítimo, cofradías, a todos para hacer yo creo que un día de fiesta, ¿no? Nos acompañó además el presidente de Puertos del Estado, al que tengo que agradecerle esa sensibilidad, y yo creo que fue un día memorable, ¿no? Eso, recuperar una tradición, una parte de nuestra historia, de nuestra cultura. Al final el Berbés es el inicio de la ciudad de Vigo, y yo creo que verla representada en una misa en las propias instalaciones del mercado, y luego la salida por la ría, donde coincidimos también con la gente de la mar de Cangas y de Moaña, creo que es un día para el recuerdo, y un día para decir que cuando la gente de Vigo se une, puede conseguir cualquier tipo de objetivo. Y sobre todo que la economía no está reñida ni con el simbolismo ni con la tradición, que es fundamental respetarla y mantenerla, porque si no nos convertiremos en solo números, y eso no puede y no debe ser. Sí, es fundamental, lo dices muy bien, y la economía, hablamos de sostenibilidad económica, es importante, lógicamente, pero la medioambiental, que también lo hemos demostrado, y la social, que en la social metemos pues la historia, la tradición y las creencias de las personas que quieran implicarse. Jesús Vázquez Almuña, presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, muchísimas gracias una vez más por su presencia aquí en el plató de Televigo. Encantado de estar con vosotros. Y a ustedes también muchísimas gracias por su presencia al otro lado del televisor. Como siempre, les esperamos la próxima semana. Hasta entonces, ya lo saben, sean felices.